Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Ángel Zubicueta, un joven quien nos relatará cómo Dios le invitó a su misión. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ángel Zubicueta, chileno de 30 años, nació en San Felipe y vive en Santa María. Estudió interpretación de idiomas, creció en un hogar católico en casa de su abuela y desde niño sintió una conexión con Dios. A los 12 años comenzó a leer la Biblia. Conoció a una familia adventista que lo llevó a descubrir nuevas verdades. En 2013 se bautizó, decisión que al principio su familia no aceptó, pero luego fueron testigos del gran cambio en su vida. Se llenó de viajes misioneros y campañas de colportaje en Atlanta. Mientras pasaba por dificultades, oraba pidiendo una señal. Desde entonces ha servido en misiones de Estados Unidos y Brasil, experimentando diversos milagros tanto en lo físico como en lo sentimental. Vamos a conocer el gran testimonio de Ángel Zubicueta. Quédate en Identidad. ¿Crees que existen regalos imposibles? Hoy tendremos a un nuevo protagonista. Él es Ángel Zubicueta, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Ángel, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación, es un privilegio y aquí estoy para servir. Bueno, nosotros también felices de tenerte, Ángel. Sé muy bienvenido al programa Identidad y dando también la bienvenida a quienes se suman a la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. También a quienes están viendo el episodio a través de la plataforma ntplay.com/es y también a quienes están allí en la sintonía en el canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Gracias por sus mensajes, por sus saludos. Gracias por ser parte de esta comunidad en fe donde aprendemos y conocemos más y más acerca de la palabra de Dios y en este caso con historias inspiradoras basadas en la vida real que nos demuestran a un Dios que nos ama, que se preocupa, que existe y que nos responde también de maneras sorprendentes, y hoy lo vamos a saber con Ángel, nuestro protagonista de hoy. Pero queremos conocer cómo estás actualmente, Ángel, dónde vives actualmente, cuántos años tienes, cuál es tu profesión. Queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Cuéntanos. Está bien. Yo vivo en el sector de el Valle de Aconcagua, y eso es cerca de los Andes, San Felipe. Vivo en una comuna que se llama Santa María y ahí está la iglesia Lonelí, que es la iglesia de mi membresía. Claro, tengo 30 años y estoy dedicándome más bien como a todo lo que sea trabajar en el área misionera o en lo posible estar conectado con trabajos relacionados a la iglesia. Por ejemplo, en este momento estoy, gracias a Dios, trabajando al menos por unos días con Superbomb. Y también hace un tiempito atrás terminé mi práctica de intérprete de idiomas. Para quienes están en la sintonía, para que entren en contexto, y bueno, gracias por apartar un tiempo y estar en esta entrevista, Ángel. Cuéntanos qué es Superbomb, en qué consiste, qué hacen ahí de lo que has aprendido y estás allí apoyando. Bueno, Superbomb se encarga, por ejemplo, de distribuir materiales en cierta manera, junto con Nuevo Amanecer, que son empresas, si no estoy mal, a cargo de la Unión Chilena. Y se encargan de distribuir materiales como, en este caso, por lo menos lo que me ha tocado a mí hacer es materiales de oficina, armado, desarmado, de ese tipo de cosas. ¿Sí? Es un trabajo en conjunto, lo que estoy haciendo ahora es un trabajo en conjunto a ADRA.
Buenísimo. Bueno, y ADRA, que es nuestra agencia adventista. Ajá. Es como un trabajo así pequeño de unos días, pero que está relacionado igual con la iglesia. Bueno, y que además es algo que amas. Y bueno, vamos a conocer hoy un poco más al respecto y por eso quiero consultarte cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes allí, cómo tú conoces del Señor y cómo conoces del pueblo de la Biblia. Cuéntanos, Ángel. Bueno, mi infancia fue en realidad súper entretenida porque donde yo vivía tenía varios amiguitos y de pequeño, ya en las tardes, después de salir del colegio, y cuando ya como que estaba más fresquito el ambiente, el aire, nos poníamos a jugar a la pelota fuera de nuestras casas. No teníamos celulares, así que inventábamos nuestros propios juegos e intentamos hacer una banda musical. Y también teníamos una casita en el árbol. Nos gustaba mucho ese tipo de cosas, era lo que teníamos a la mano en nuestra imaginación, más que tecnología, porque también no tenían nuestros padres, por ejemplo, como la situación financiera suficiente como para comprarnos PlayStation y cosas así. Entonces buscábamos la manera de entretenernos de forma sana. Fue una infancia bonita. Creo que es la mejor de esa forma, sin tecnología, sin pantallas que hoy nos hacen tanto mal, y lo ha demostrado la ciencia con estudios y demás, y eso es súper importante. Y en cuanto a tu vida espiritual, ¿cómo empezó a desarrollarse y cómo conociste de Dios y de la Iglesia Adventista, Ángel? Yo diría que a los 11 años, partiendo desde los 11 años, empecé a sentir un deseo bien fuerte de conocer un poco más del Señor. En ese tiempo yo era católico y diría que uno de los buenos católicos porque asistía a misa los 3 días a la semana, que eran miércoles, sábados de noche y domingos de mañana. Pero sí, a pesar de ser católico, sí tenía un deseo súper importante de conocer más de la Biblia. Y yo dedicaba tiempo a esa edad para leer la Biblia. Y para mí era algo muy emocionante porque yo estaba leyendo, por ejemplo, las historias de Génesis, de Éxodo, y por mi mente pasaba una película completa de todo lo que estaba ocurriendo y me cuestionaba, hacía preguntas sobre por qué esto fue así, por qué no fue así. Entonces, a veces llegaban las tardes donde yo podía ir a jugar con mis compañeros, con mis amigos, o hacer otras actividades entretenidas que me gustaban, y entraba como en un choque. ¿Sigo leyendo la Biblia o voy y me entretengo con los demás? De esa manera. Pero para mí era tan importante y tan entretenido estudiar la Biblia que muchas veces decidía quedarme tardes enteras leyéndola. Entonces, sí, tuve una cercanía ahí con Dios de una manera especial, y ya en el colegio, también en mi adolescencia. En los recreos yo no salía a compartir con mis compañeros, sino que me iba a la capilla del colegio, que era un colegio católico. Entonces ahí generalmente no había nadie más que yo. Es muy interesante en tu historia, Ángel, ver cómo esa afinidad y esa cercanía que tenías con Dios, y creo que también obedece allí a la instrucción de tus padres de que te llevaban a misa, eras recurrente, y eso va fortaleciéndote tu vida espiritual. Y en este contexto consulto, ¿cómo conoces al pueblo de la Biblia, a la Iglesia Adventista, y lo que pasa allí por tu mente? Porque venías estudiando, tú incluso haces una oración en la forma en que estabas orando con el rosario, y cuéntame lo que sucedió allí. Bueno, Ángel, continúa. Sí, solo aclarar que mi familia, si bien es católica, ellos no me llevaban a misa. El deseo entró por otro lado, no por mi familia. Pero sí es importante eso de la oración que hice. La verdad es que empecé a conocer la Iglesia Adventista por amistad. Ya yo entrenaba artes marciales y ahí me hice amigo de Alfonso. Y Alfonso, claro, su mamá, su papá eran adventistas, son adventistas, pero llegó un momento en el que a través de la amistad ellos empezaron a enseñarme la Biblia, y para mí en un principio me costó porque yo tenía muy arraigadas las creencias católicas, y quería seguir una vida religiosa más adelante, pero lo que ellos me estaban mostrando chocaba tanto conmigo, pero era tan evidente
que me estaban hablando la verdad, que yo no sabía qué hacer. Entonces entré en un conflicto interno donde lloré y lloré, o más bien recé. Y en un cerro, sí, porque salimos de paseo un día con ellos me llevaban a la iglesia adventista los sábados, ah, pero hubo una ocasión en la que fuimos a acampar a un cerro y en ese cerro me aparté de todo el grupo y le pedí a la Virgen, en mis conocimientos, en mis creencias, que me diera una señal de si yo tenía que seguir con mis creencias católicas o si lo que me estaban enseñando era lo que realmente era la palabra de Dios y la verdad en sí de lo que Dios quiere que aprendamos. Obviamente quien me respondió no fue la Virgen, sino que Dios. Yo tenía un rosario, porque rezaba el rosario 2 veces por día al mínimo, y el rosario era hecho de una cadena de metal y las perlitas eran en realidad de piedra, de una piedra. Entonces era un rosario súper firme y me lo compré con esa intención de que fuera firme y no se rompiera. Pero en el momento que hice esa oración, ya al día siguiente pasó algo interesante. Yo iba caminando y de repente miro el suelo y veo que mi rosario está en el suelo. Y yo me toco el cuello para ver si realmente era el rosario mío. Y claro, no era porque estaba en el suelo, se había cortado. Lo arreglé, me lo coloqué y luego sigo caminando y lo vuelvo a encontrar en el suelo. Yo lo había arreglado súper bien. Lo vuelvo a tomar, me lo vuelvo a colocar y así pasó durante los días siguientes. Cada vez que yo andaba por un lugar lo veía en el suelo. Y entendí eso como una respuesta de Dios diciendo, ok, ya tienes que cortar con esto. Hasta aquí llegó esta etapa tuya. Ahora tienes que avanzar más en la verdad, tienes que tomar un camino distinto, conocerme de una manera mucho más profunda. Wow. ¿Y qué pasó después? Sigue, continúa, Ángel. Bueno, el 2013 fui bautizado por el pastor Luis Zambrana en Yiu Yiu, en un congreso de jóvenes de la Michipa. Y previo a eso mi familia ya sabía que estaba conociendo un poco de la palabra de Dios y para ellos no era bueno eso, no correspondía porque teníamos la tradición católica y toda la cosa, entonces decían que me iban a lavar el cerebro, se enojaron conmigo, se molestaron mucho, hubieron discusiones entre mi papá, mi mamá y yo. Pero la cosa es que llegó la fecha, ¿cierto? Creo que era el 21 de septiembre del 2013 y me bautizaron. Yo vuelvo a la casa, le digo a mi mamá que me bauticé y también vuelve a haber un problema, pero la situación cambió con el tiempo, porque yo estaba pasando por un proceso de depresión intensa, estaba pasando por momentos difíciles en cierta manera. Y mi mamá siempre preocupada por mí, ella después con el tiempo aceptó que yo ya era adventista, que estaba yendo a la iglesia, pero lo que yo no sabía y que me enteré recién este año es que cuando yo salía de la casa, mi mamá me seguía. Yo no me daba cuenta de esas cosas, pero me seguía para ver a dónde yo estaba yendo. Y claro, ella veía que yo ingresaba a la iglesia y que pasaba todo el día ahí y con eso ella se quedaba tranquila. Fue viendo el cambio que hubo en mi manera de ser y en mi estado de ánimo y se dio cuenta de que la iglesia no me hizo mal, sino que me hizo muy bien. De hecho, yo diría que Dios me salvó a través obviamente, del sacrificio de su hijo, pero usando a la iglesia. Y claro, con el tiempo mi mamá le empezó a agarrar cariño a la iglesia. Hubo un día en que yo viajé a otro país y yo necesitaba dar el diezmo. Así que le dije a mi mamá, necesito pedirle un favor. Necesito que usted pueda ir a la iglesia el sábado, yo no voy a estar aquí, y usted pueda ir y dejar el diezmo. Y mi mamá lo hizo. Así que es bonito eso, la relación de la iglesia con mi mamá empezó a ser muy, muy bonita. Qué tremendo, Ángel. Y a través de tu testimonio, de cómo Jesús, porque Jesús es el que sana, el que restaura, dice
separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer separados de Jesús, y ver en tu caso esa paz que el mundo no da, que la empieza a restaurar Jesús, hace totalmente la diferencia y es testimonio para tu mamita, y eso se agradece enormemente. Mencionaste que estabas fuera del país y ahí quiero que me cuentes, y es el otro punto que vamos a conversar con respecto de tu experiencia en misión, cuando Dios te permite viajar a los Estados Unidos, Atlanta, y los milagros que viviste allí. Cuéntanos allí el contexto, Ángel, y un par de esos testimonios. Claro. Bueno, Dios es un Dios gigante, uno no puede ponerle límites, pero generalmente el ser humano en su mente finita quiere definir a Dios de una manera en la que lo limita. Hubo un periodo que era el previo a todo esto de los permisos para salir en pandemia y todo eso. Fueron unos meses antes o un mes antes en que empezaron a solicitar permisos para poder salir a cualquier lugar. Estábamos ya en temas del encierro ese que hubo en pandemia. Previo a eso yo fui al cerro, o sea, tenía intenciones de orar, tenía muchas intenciones de orar, de mejorar mi situación espiritual, porque claro, escuchando sermones ahí de pastores, escuchando en la iglesia sermones de los hermanos, todos hablaban de que la oración era muy importante, y yo me veía a mí mismo y decía, yo estoy orando poquísimo, entonces tengo que cambiar eso en mí. ¿Qué hice yo? Dije, ok, aquí tengo que cambiar la cosa. Voy a ir a ese cerro que está cerca, voy a subir a lo más alto y voy a tener mi espacio con Dios de 1 hora de oración, y aparte estudio de la Biblia ahí con Él. ¿Por qué? Porque ahí iba a despertar, iba a estar solo, iba a ser el lugar perfecto. Pero en esas oraciones que duraron un mes, todos los días subiendo, yo le pedí al Señor que de alguna manera me usara. Entonces le dije, Señor, me gustaría mucho salir de Chile e ir a hacer obra misionera al extranjero. Me gustaría mucho ir a Estados Unidos. Yo sé que estamos en pandemia, que la cosa se ve difícil, pero yo creo que tú puedes hacerlo. Y un día le vuelvo a recordar al Señor, Señor, mira, estoy aquí y estoy dispuesto. ¿Cuánta gente está dispuesta a ir? Tú dices, la mía es mucha, los obreros son pocos, yo quiero ser uno de esos pocos obreros. Entonces, envíame a cualquier lugar, yo estoy dispuesto. No recuerdo si al día siguiente o en el mismo día, un amigo me llama y me dice, Ángel, hay un programa de colportaje en Atlanta. Y yo le digo, wow, amigo, yo me gustaría mucho ser parte de eso, me da los contactos, yo me pongo en contacto con las personas, con los líderes, se hace la entrevista, me aceptan y todo. Y yo recuerdo, claro, yo le pedí al Señor que quería ir a Estados Unidos específicamente, y ahora está abriendo las puertas, yo creo que tengo que avanzar por este lado. No tenía el dinero, pero el dinero Dios lo proveyó. Y luego llega el día en que viajo. Llego a la escala que tuve que hacer, que fue en Miami, y llego al aeropuerto y estaba buscando la puerta de embarque. Y voy a una de esas personas, era un hombre joven, tipo unos 25 años creo yo, y le pregunto, disculpa, necesito llegar a este lugar, ¿me puedes ayudar? Ahí él me dice, sí, tienes que seguir así, llegar allá y luego hacer esto, y ahí vas a llegar a tu puerta de embarque. Y me queda mirando, se pone serio, y me queda mirando y me dice, tú vienes a hacer cosas grandes aquí. Y yo lo quedo mirando y en mi mente pasa, pero ¿qué le pasa a él? ¿Por qué me está diciendo esto? No nos conocemos. Y ahí yo le digo, ¿en serio? Sí, tú vienes a hacer cosas grandes. Ah, bueno, muchas gracias. Y sigo mi camino. Ya eso fue algo extraño, pero bonito. La cosa es que un día, ya comenzando la campaña, ya llevaba creo que la mitad, un día estaba súper desanimado porque no habían ventas, no estaba consiguiendo llegar a las personas de cierta manera, y estaba fuera de un supermercado. Este supermercado tenía un baño y yo generalmente entraba a ese baño y oraba ahí porque era más silencioso, más tranquilo. Pero también oraba fuera del baño, y cuando estaba afuera me senté en un cuadrado de cemento y le digo, Señor, mira, tú abriste las puertas, tú pusiste el dinero, me trajiste hasta acá, pude conseguir la visa waiver en medio de un tema de pandemia. Cuando la cosa estaba difícil, tú me abriste las puertas, pero yo no estoy consiguiendo vender, no estoy consiguiendo llegar a la gente. Dame una señal, tengo que estar aquí
en Estados Unidos sí o no, porque yo podría estar en Chile haciendo otras cosas, ganando dinero, en vez de estar aquí. Y necesito tu ayuda para entender si debo estar acá. Ya termino esa oración, que igual fue con lágrimas, y me pongo a colportar afuera del supermercado, en el estacionamiento, que era tipo una placita, y paso por el lado de un vehículo con una mujer al lado, y siento que el Señor me dice, pasa por ahí, háblale a ella, ofrécele el material a ella, habla con ella. Y yo en mi interior decía, raro que me acerque así de repente. Y luego paso otra vez, siento lo mismo. Luego dije que voy a pasar, le voy a hacer caso. Me acerco a la mujer y le digo, oiga, ¿sabe qué? Mire, soy tal persona, hago esto, otro, tengo esta Biblia, y le presento la Biblia remanente, que es una Biblia con comentarios de Elena de White. Ella la abre, ve los comentarios y dice, mira, tiene escritos de Elena, tiene comentarios de Elena. Y yo le digo, ¿cómo la conoce? Es que yo soy adventista, me dice. Oh, hermana, y yo me pongo feliz porque cuando uno ve a un adventista afuera de la iglesia, ¿cierto? En otros lugares uno es como encontrar a una parte de la familia, ¿no es cierto? Entonces nos dimos un abrazo, me dice, ya mira, te voy a comprar esto, pero te voy a regalar esto, me da un poco de dinero. Luego me dice, ¿andas solo? No, ando con 2 amigos más que son colportores. Ya, mira, llámalos y yo los voy a invitar a almorzar aquí. Y claro, para un colportor que le invitan a almorzar ya es una cosa grande. Y nos dicen, ustedes están colportando, ustedes están predicando, y nosotros que estamos en este país con mayor facilidades, más comodidades, no estamos haciéndolo. Entonces les queremos hacer un regalo. Nos vamos a juntar aquí afuera a tal hora, y ahí nosotros coordinamos el lugar, ¿cierto? Toda la cosa. Y nos dicen, vamos a regalarle $100 a cada uno. Y yo quedo pensando, ¿será que el Señor me está respondiendo la oración que le hice hace poquito? Y ya los hermanos fueron a buscar el dinero y nosotros los esperamos donde nos indicaron, y cuando ellos volvieron nos pasan un fajo de billetes a cada uno, y cuando los contamos no eran $100, sino que eran $1,000 para cada uno. Entonces ustedes entenderán que $1,000 es prácticamente $1,000,000, y a quién le regalan $1,000,000 hoy en día. Entonces volvieron, ¿cierto? Nos regalaron ese dinero. Ahí ya no había duda de que Dios quería que yo estuviera ahí. Y era porque era la respuesta a una oración que tú le habías hecho al Señor, muéstrame si sigo acá porque no he vendido nada, y también es en ese contexto de frustración que nos demuestra también a un Dios que se preocupa, que nos escucha, que nos atiende y que nos muestra, ¿estás por el camino correcto? Sí o no, muéstrame. Y el Señor te va a mostrar, te va a hacer caminar sobre el mar, así como lo hizo con Pedro, pero la mínima duda impide el milagro, así que hay que avanzar con fe. Se nos ha acabado el tiempo, Ángel, seguramente te volvamos a invitar para seguir conversando de pronto con más milagros y más historias y experiencias que el Señor te ha permitido vivir, muy similares a este tipo de regalos inesperados que agradecemos en el alma, que fortalecen nuestra fe también. Muchas veces cuando viene el desánimo, cuando hay agotamiento, vienen las fuerzas de Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor anima, alienta, sustenta todos los días, siempre. Por eso debemos estar siempre conectados a la fuente correcta. Yo quiero agradecerte, Ángel, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia, y seguramente nos volvamos a encontrar para una segunda parte. Adelante, Ángel. ¿Qué les dirías? En medio de la aflicción, uno debe recordar algo muy importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá en añadidura. Ese todo es un absoluto. Todo lo que nosotros necesitemos, sea ánimo, dinero, amistades, trabajo, una casa, uno lo puede conseguir si coloca a Dios en primer lugar y lo busca en primer lugar. En el I Will Go de este año 2025 en Chile, hubo un pastor que dijo algo similar. No lo voy a citar literalmente, pero dijo algo así: Dios puede cumplir los deseos más profundos de tu corazón en la misión. Entonces, cuando uno se dispone a servir al Señor y cuando uno se dispone a trabajar por el cierto, Dios se encarga de todos los detalles.
siendo misionero en otro país, siendo misionero en la iglesia local, y Dios puede hacerlo todo por ti si tú lo buscas en primer lugar y te pones en sus manos. Amén. Muchas gracias, Ángel, por hacernos ese llamado y esa invitación. Coloca a Dios en primer lugar. Búscale a través de la oración, del estudio de su palabra, compartiendo con otros este mensaje tan maravilloso que nos entrega paz, que nos entrega esperanza, que hace la diferencia en nuestra vida. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a compartir su mensaje de salvación. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.